Palabras más, palabras menos. Lo mejor este martes 4 de mayo del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda en la producción. Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. En nuestro país será en julio cuando lleguen las vacunas contra el coronavirus en el marco del COVAX, el fondo global creado por el capital privado y la OMS. Así lo anunció el ministro para la Salud, Nicolás Maduro. Adelantó que avanzan los trabajos en conjunto con Cuba para la próxima producción en Venezuela de la vacuna Abdalá. Insiste con esto, a pesar de lo que han dicho las academias reiteradamente sobre la necesidad de utilizar biológicos ampliamente reconocidos, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud. Para el mes de julio se estima el arribo al país por medio del mecanismo COVAX de nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a más de 5 millones de personas. Esto lo informó el ministro para la Salud del régimen de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado. La pregunta que en este espacio han escuchado y se han hecho varios especialistas es cuántas vidas se podrían haber salvado si esto se hubiera resuelto en su momento, incluso el año pasado, cuando se iniciaron las discusiones para el ingreso de Venezuela al mecanismo COVAX. Casos de COVID-19 en Venezuela ya superan los 200.000, según cifra oficial, sin tomar en cuenta, evidentemente, los subregistros. En el Hospital JM de Los Ríos, ayer informaban sobre la muerte, el fallecimiento de 5 niños y niñas solo en el mes de abril, producto de la crisis hospitalaria que no ha sido resuelta, otro drama más en medio de la pandemia. Conversábamos con ustedes ayer sobre las declaraciones del fiscal designado por la constituyente comunal, al margen de la Constitución, sobre distintos casos que están siendo investigados o figuran en el examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre nuestro país por delitos de lesa humanidad. Y sobre esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Saludamos a nuestro primer invitado, Rafael Uzcategui, que es coordinador nacional de PROVE del Programa Venezolano de Educación y Acción. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Saludos a tu audiencia hasta ahora. Bien, un gusto conversar con nuestro invitado. Hemos visto la reacción de la organización a través de redes sociales sobre estas declaraciones ofrecidas por Tarek William Saab durante el fin de semana. Hemos conversado con algunos abogados de los familiares de las víctimas que han sido mencionadas allí. Yo le pediría un primer comentario. Entiendo que ustedes interpretan esto como una acción para tratar de evadir responsabilidades. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, por supuesto, como una organización de derechos humanos, nosotros vamos a promover, a presionar para que haya justicia para todas las víctimas y por supuesto esto es un paso favorable para que en el caso de Pernalete, en el caso de Zohar Albán, se puedan investigar y sancionar a los responsables. Sin embargo, nosotros creemos que este reconocimiento de lo que sucedió no es una rectificación como algunos los quieren promover, ¿no? Porque una rectificación sería que se tomara medidas para que estos hechos no volvieran a suceder, para que los funcionarios que sostuvieron hasta hace poco que la versión era diferente hubieran renunciado a sus cargos, ¿no? Se hubiera pedido disculpas a los familiares de las víctimas por haber sostenido durante varios años una versión muy diferente, y además también que se tomaran medidas para que el resto de las víctimas que están denunciando situaciones parecidas puedan obtener acceso al sistema de administración de justicia, cosa que no ha ocurrido. Entonces, nosotros creemos que este anuncio no es genuino, como lo establece la Corte Penal Internacional para su examen preliminar. Y aquí quiero detenerme un poco para explicarle a la audiencia
que estamos en esta fase de examen preliminar ante la Corte Penal Internacional, donde la Fiscalía está evaluando toda la información disponible para ver si se abre un caso concreto sobre nuestro país. Y esta fase del examen preliminar tiene 4 etapas y ya nosotros hemos superado 2, ¿no? La primera etapa es una evaluación inicial, donde se recolecta toda la información sobre los presuntos crímenes contra la humanidad que ocurrieron. Esa fase ya se superó. La segunda es una fase de competencias, en donde se evalúa si los crímenes cometidos son de la competencia de la Corte Penal Internacional, y también esta fase ya la superamos. Y en este momento nos encontramos en la fase 3, que es una fase muy crítica, ¿no? Que es una fase que se llama admisibilidad. Y esta fase de admisibilidad tiene dos componentes. Uno de ellos es la gravedad, en donde la Corte Penal Internacional evalúa la escala de los delitos, el impacto que estos tuvieron o la naturaleza, ¿no? La extensión y en segundo lugar, esto es clave para lo que estamos conversando, una dimensión que se llama complementariedad, donde se evalúa si el Estado, si las autoridades están por sí mismas están adelantando investigaciones sobre los diferentes delitos cometidos, porque la Corte Penal Internacional no comenzaría un caso, ¿no? Y esto lo dice muy claramente, no comenzaría un caso si el Estado está iniciando investigaciones y sanciones contra las personas que son responsables de los delitos que aquí se están denunciando, ¿no? Pero también la Corte Penal Internacional dice que estas investigaciones y juzgamientos tienen que ser genuinos, ¿no? Le da esa característica a ese tipo de procedimientos en el sistema de administración de justicia. Y esto es lo que nosotros estamos denunciando, ¿no? Que aquí lo que se intenta es simular que el Estado venezolano puede resolver estas situaciones y que no necesita de estos agentes internacionales de protección. Porque si logra convencer a la Corte Penal que tiene la voluntad para investigar y sancionar a los crímenes, como desde Provea creemos que no es así, por supuesto esto retrasaría una decisión en esa instancia sobre iniciar una investigación concreta sobre nuestro país. La última fase es la de los intereses de la justicia, que tiene que ver con que si iniciar un procedimiento ante la Corte Penal Internacional sería lesivo, perjudicaría los intereses de las víctimas en este caso. Pero insisto, esta tercera fase es una fase crítica. Hay que recordar que la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que para el inicio del segundo semestre, es decir, para el mes de julio, tomaría una decisión sobre nuestro país. Ahora, ¿cree usted que esta estrategia les va a dar resultado, tomando en cuenta la experiencia que tiene la Corte Penal Internacional en casos como el de Venezuela? Mira, la estrategia de incidencia internacional del Estado venezolano es muy poderosa. Tiene la asesoría de los cubanos, que han tenido, como sabemos, varias décadas de trabajo sobre estas instancias internacionales de protección, y ese autoritarismo sigue allí, ¿no? Y han desplegado pues una estrategia muy intensa para intentar convencer a la comunidad internacional que el gobierno de Nicolás Maduro sigue siendo un gobierno democrático. Así que yo creo que el trabajo del liderazgo social y político en este momento ha sido el de documentar y entregar información. Y nosotros esperamos, por supuesto, que la Corte Penal Internacional entienda el contexto en el cual esto ocurre, todos los años en el que de impunidad, la situación de ausencia de justicia para el resto de las víctimas, por ejemplo, de las personas asesinadas en la protesta del 2017, ¿no? Y cómo este fiscal general de facto sostuvo durante varios años una tesis en otra dirección, ¿no? Y de la noche a la mañana sale reconociendo esta circunstancia sin que sobre él haya ningún tipo de sanción administrativa, ¿no? Cosa que, por supuesto, en un país democrático hubiera significado la renuncia de ese funcionario. Entonces, por supuesto, nosotros creemos que esta necesidad de que estas investigaciones y procesos sean genuinos, la Corte Penal Internacional entienda que es una estrategia de dilación que ocurre poquísimos meses antes de que se tome una decisión, y que por supuesto se avance sobre una decisión concreta en nuestro país. Yo no lo podía asegurar, no te lo podría asegurar lamentablemente, pero sí estamos haciendo por supuesto todo el esfuerzo, lo hemos hecho durante varios meses, de entregar toda la información como la Corte Penal Internacional la necesita, y por supuesto sobre estos dos casos en concreto había muchísima
muchísimos datos e insumos que se habían entregado para demostrar la responsabilidad del Estado, y es por eso que son estos dos casos de los cuales se anuncia esto que hemos escuchado los venezolanos en los últimos días. Ahora, nos explicaba ayer, por ejemplo, el abogado de la familia de Fernando Albán, el concejal Fernando Albán, cuyo cuerpo cayó desde el piso 10 del SEBIN de Plaza Venezuela, que el abogado Alfredo Aguilar nos decía, no hay ninguna rectificación en este caso. Lo que han hecho desde la Fiscalía que preside Tarek William Saab es agregar un delito más, que es homicidio culposo, pero para nada rectifican sobre la versión que no está comprobada en el expediente, tampoco en la información que recabó la misión de determinación de hechos, que Fernando Albán supuestamente se lanzó por propia cuenta. Y hay abundante evidencia sobre la cadena de irregularidades en este caso y las dudas, serias dudas sobre esta versión que dio, por cierto, como principal versión en su momento Tarek William Saab, tal y como consta en videos, incluso una transmisión que hizo en su momento Venezolana de Televisión. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Y creo que es muy importante seguir insistiendo en que aquí no hay una rectificación, hay un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en esos dos casos concretos, y además es cierto lo que señala ese abogado, como lo hace de manera similar el equipo jurídico de acompañamiento a la familia Pernalete, que aquí se está en primer lugar señalando unos delitos menores para que el castigo sobre los funcionarios no sea el que debería ser en función de la gravedad de lo que ahí ocurrió, y que además se está omitiendo la responsabilidad de la cadena de mando de la autoría intelectual, ¿no? Además aquí hay responsabilidad, como bien lo dices, en el Sistema Nacional de Medios Públicos, que sostuviera una versión que no estaba pegada a los hechos, y además de un funcionamiento absolutamente irregular, y seguramente esa es la misma experiencia de los familiares de Albán, de dilación de la justicia, porque estos familiares han acudido durante varios años al sistema de administración de justicia y han sufrido en carne propia todas las irregularidades, todas las dilaciones, toda la ausencia de voluntad dentro del sistema de administración de justicia para investigar de acuerdo al debido proceso estas diferentes situaciones. Aquí, entonces, hay que insistirle a la audiencia que aquí no hay una rectificación, aquí lo que hay es una estrategia para retrasar, para impedir que se tome sobre nuestro país una decisión en la Corte Penal Internacional. Y si nos preguntan, bueno, pero ustedes están en contra de que esto se reconozca, claro que no, pero nos parece un gesto que tiene que ser acompañado de otros gestos, ¿no? De una real voluntad política para sanear el sistema de administración de justicia y para darle acceso a ella, a todas las víctimas que han denunciado durante tanto tiempo diferentes situaciones de violaciones a los derechos humanos. Pero este paso nos parece insuficiente para decir que aquí se ha rectificado, que hay voluntad de las actuales autoridades para investigar y sancionar violaciones de derechos humanos, y además lo más importante, que es generar políticas para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Los disidentes, las personas que critican en Venezuela siguen siendo considerados enemigos internos. Aquí no hay una política democrática de mantenimiento del orden público, tenemos una cantidad importante de presos políticos, como se sabe, y personas que están siendo perseguidas y hostigadas en este momento por precisamente visibilizar violaciones de derechos humanos. Así que este es un primer paso que por supuesto saludamos porque es lo que han pedido durante tanto tiempo estos familiares, pero es insuficiente para decir que aquí se ha rectificado y que hay una voluntad de revertir las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Ahora, el Estatuto de Roma establece como crímenes de lesa humanidad, que es lo que se investiga en el caso de Venezuela, cualquiera de los actos. Ellos hacen una lista que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Yo le pediría un comentario al respecto y vamos a reponer, de hecho, la declaración de los padres Juan Pablo Pernalete ante lo que dijo Tarek William Saab este fin de semana. Ellos dicen que, en su opinión, intentan garantizar la impunidad de la cadena de mando, porque en la práctica lo que ha ocurrido o viene ocurriendo en Venezuela es una política de Estado. Vamos a escuchar lo que decían los padres de Juan Pablo Pernalete en un video publicado en sus redes sociales. Vamos a escuchar a la señora Elvira
a su madre, y yo le pedí un comentario. Hay un cambio de versión de la Fiscalía, un cambio de Tarek William Saad, con el que pretende garantizar la impunidad de la cadena de mando e incluso del mismo asesino. Pues hablan de complicidad correspectiva, como que si a nuestro hijo lo hubiese asesinado en un tumulto y en un hecho aislado, cuando la verdad es que fue víctima de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil en el marco de la criminalización de las protestas. Hay un cambio de versión de la Fiscalía, un cambio... Bueno, parte de las declaraciones de Elvira Pernalete. Yo le ruego a nuestro invitado permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera comentar esta declaración, como tantas otras que hemos visto en redes sociales, que hablan justamente de esa intención de, bueno, tratar de reducir o eliminar la responsabilidad de la cadena de mando, de quienes dieron las órdenes, tal y como figura, por cierto, en el informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Al regreso, si me permite, Rafael Uzcategui, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país, lo que puede pasar en los próximos meses, como ha dicho Rafael Uzcategui, que nos acompaña en la Corte Penal Internacional. La Fiscalía adelanta examen preliminar sobre nuestro país. Recordar el último informe de la fiscal Fatou Bensouda advirtiendo que había indicios sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. Mencionaba algunos. Y está el informe brutal, les diría yo, contundente, de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, cuyo mandato se extendió 2 años más. Yo les hago una inquietud a Rafael Uzcategui a propósito de las declaraciones de la familia de Juan Pernalete sobre, bueno, esta pretensión de tratar de evadir la responsabilidad, en el caso concreto de la cadena de mando. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, lo que ocurrió con Pernalete no fue un hecho aislado. En el año 2017 se dio una orden para causar el mayor daño posible a los manifestantes con instrumentos que a nivel internacional son considerados no letales, como son las bombas lacrimógenas y los perdigones, ¿no? Aquí, ¿y por qué decimos que se dio una orden desde arriba? Porque ocurrieron diferentes situaciones en diferentes partes del país en el mismo tiempo. Es decir, el caso Pernalete fue el más grave, pero como se registró, como se denunció, como se documentó en su momento, muchas personas fueron heridas por el disparo de bombas lacrimógenas al cuerpo, ¿no? Incluso hay que recordar que estas bombas lacrimógenas se denunció que estaban siendo lanzadas desde helicópteros, y además el disparo de perdigones a corta distancia para, reitero, generar el mayor daño posible contra las personas. Entonces aquí, evidentemente, si hay una orden
que hace que los funcionarios actúen de similar manera. Aquí hay una responsabilidad intelectual, ¿no? Una responsabilidad que tiene que ver precisamente con esa cadena de mando, y es por eso que para una organización de derechos humanos es tan importante demostrar la sistematicidad, ¿no?, de las violaciones de derechos humanos, como la que ocurrió en este caso, porque eso dice que no fue un hecho aislado, no fue una actuación abusiva de uno o de un grupo de funcionarios que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, sino que tenían autorización, tenían directrices para actuar de esa manera, y esas directrices además involucraban que ellos iban a no solamente tener impunidad, sino reconocimiento por actuar de esa manera. Hay que recordar que la Guardia Nacional Bolivariana durante el año 2017 en las manifestaciones fue reconocida, fue aplaudida, fue alentada de diferentes maneras por las autoridades, incluyendo la persona que funge como presidente de la República. Así que entonces es muy importante también seguir señalando la responsabilidad del Ministerio de Interior y Justicia, de toda la cadena de mando, y es por eso que aquí insistimos, no se puede hablar de una rectificación si no hay señalamientos, si no hay remociones, si no hay investigación a las personas que dieron esas órdenes y que autorizaron la actuación de esa manera, como lo sugiere, como bien lo sugiere el informe de la Misión de Determinación de Hechos, que habla que el propio Nicolás Maduro, el propio ministro de Interior y Justicia, el propio ministro de Defensa, conocieron que estaban ocurriendo esos hechos y que no hicieron por lo menos ninguna acción para impedir que siguieran ocurriendo. Ahora, por ejemplo, he escuchado declaraciones de la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, señalando la posible responsabilidad de, por ejemplo, un funcionario como el entonces ministro Ernesto Villegas, quien dijo en una declaración pública a través de los medios del Estado que todo indicaba en ese momento, caso Pernalete, la posibilidad de que esta pistola de perno cautivo, y mostró una fotografía, haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete, causándole la muerte. ¿Qué decir sobre este tema? El manejo en casos, si no me equivoco, como el de Ruanda, también investigado por la Corte Penal Internacional, este tipo de cosas tuvieron algún tipo de responsabilidad. ¿Qué puede decir? No lo escuchamos. Sí, yo creo que nosotros podemos criticar, y desde Provea lo hemos hecho, la actuación de Luis Ortega Díaz como fiscal en muchas otras situaciones, en muchos otros casos. Pero lo que aquí se acaba de reconocer es, de alguna manera reivindica su actuación en el caso concreto de Juan Pablo Pernalete, donde desde el primer momento, recordar que ella dio una rueda de prensa mientras el Estado sostenía esa hipótesis, sostenía esa versión, ella dio una rueda de prensa para asegurar que sus investigaciones señalaban que había sido una bomba lacrimógena la responsable del fallecimiento de este estudiante universitario, y eso, y bueno, junto a otras situaciones, fueron las que aceleraron su remoción dentro del Ministerio Público y que la obligaron a irse del país, ¿no? Entonces, aquí lo que se está reconociendo también es que ese señalamiento que se hizo en el primer momento era el señalamiento correcto, el que estaba apegado a los hechos, y que todo el trabajo que hicieron las diferentes autoridades, incluyendo el señor Ernesto Villegas, fue para encubrir, fue para distorsionar esa realidad e intentar imponer esta tesis de la pistola de perno. Así que aquí hay todo un aparato de Estado que está hasta el día de hoy para encubrir, para justificar, para distorsionar los hechos que son vinculados a violaciones de derechos humanos. Y es por eso reiteramos una vez más que aquí no es genuino esta intención de investigar y enjuiciar a las víctimas, porque se están dejando por fuera muchas situaciones que deberían ser señaladas y que además deberían ser cambiadas para que no ocurran estos hechos de nuevo. Hay hechos evidentes, ustedes han denunciado algunos. El caso de Óscar Pérez se ha mencionado en varias oportunidades, también ampliamente documentado, entiendo, figura o llegó a manos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Allí el propio Nicolás Maduro, una declaración sorprendente, y no sé si una o varias veces asumió responsabilidad de haber dado la orden de esa acción. Yo le pediría un comentario, una interpretación.
Bueno, su nombre aparece en el informe de la Misión de Determinación de Hechos como como varias cadenas de mando, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ustedes han documentado las ejecuciones extrajudiciales que también han encendido las alarmas de la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ya nosotros desde Provea ya preveíamos desde el año pasado que se podían tomar este tipo de decisiones para retrasar, para ralentizar una decisión en la Corte Penal Internacional contra funcionarios venezolanos. Así que es posible que en las próximas semanas sigamos viendo decisiones similares a las que se acaba de tomar sobre los casos de Albán y Pernalete. Es posible que, por ejemplo, se liberen algunos presos políticos, es posible que se abra la simulación de un proceso de diálogo nacional para intentar convencer tanto a la Corte Penal Internacional como al resto de la comunidad internacional que las autoridades venezolanas pueden resolver los diferentes señalamientos y los diferentes antagonismos que se han denunciado dentro de nuestro país, ¿no? Entonces sí, creemos que hay entonces esa intención, creemos que al gobierno tiene mucho temor de esta decisión en la Corte Penal Internacional, porque hay que explicarle a la audiencia que este es el único organismo internacional de protección que es jurídicamente vinculante, es decir, que puede, por ejemplo, levantar una orden de aprehensión internacional contra una persona señalada por haber ocasionado tortura o por ser responsable de una persecución política de manera sistemática. Y el resto de los organismos de protección internacional de derechos humanos lamentablemente dependen de la diplomacia, de la incidencia y de los buenos oficios. Entonces es por eso que hay tanto temor de este mecanismo y que en el caso de las responsabilidades que tiene el Ministerio Público, porque aquí una de las personas que se vería perjudicada en el caso de que se levantara un caso concreto sobre nuestro país sería el Ministerio Público, está ahora tan activo en intentar simular que hay voluntad para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales, ¿qué puede decirnos? Sí, aquí se continúan, es que existe una ausencia de una política democrática de orden público. Aquí existe un organismo que se llama las Fuerzas de Acciones Especiales que se ha denunciado que tiene unas maneras de actuar que son sistemáticas en la violación de derechos humanos y que lamentablemente eso ha hecho que durante esta situación de estado de alarma, esta situación de pandemia, se haya aprovechado estas circunstancias para aumentar estos mecanismos de control. Así que lamentablemente las ejecuciones extrajudiciales son una constante, no son hechos aislados, y también lamentablemente cada vez que una persona es privada de libertad por razones políticas hay una altísima probabilidad de que sufra tratos inhumanos, crueles y degradantes y tortura durante su situación de detención. Entonces aquí existe una política sistemática para violar derechos humanos, para mantener, para reprimir, para perseguir y hostigar a la disidencia, y es por eso que nos parece entonces, reiteramos este reconocimiento, un paso que es importante, que valoramos en su justa medida, pero que es insuficiente para decir que aquí hay una voluntad para rectificar, para respetar los derechos humanos de la población y para permitir el libre ejercicio de los derechos a todos sus habitantes. Gracias, Rafael Luzcate, y como siempre, por atendernos y acompañarnos estos minutos, coordinador nacional de Provea. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y nuestro invitado anterior, Rafael Uzcategui, hablaba acerca de la estrategia diplomática internacional del régimen venezolano para, bueno, hacer frente a este tipo de acusaciones que cursan en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ayer se celebró, entiendo, una reunión virtual, un encuentro virtual para presentar un informe sobre la situación de derechos humanos en nuestro país durante el año 2020. Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos, atención a las víctimas, designado por el gobierno interino, nos acompaña, estuvo allí. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Humberto Prado, buenos días. Me parece que tiene el audio, de pronto el micrófono apagado. Sí, ahora lo tiene encendido. Buenos días. No, pero yo no lo escucho a él. Él, no sé si somos nosotros. Ya había quitado el bloqueo del micrófono. Está perfecto, pero yo no lo escucho. No sé ustedes al aire. ¿Lo escuchan ustedes? No se escucha. Entonces vamos a intentar, de todas formas, si no, vía telefónica, lo tenemos por imagen, pero conversamos con él que nos escuche por el teléfono. Esa es una opción, a través de su celular, de ser posible. Y hablamos acerca, ya vamos a tratar de resolver, señor Prado, yo no sé si me escucha usted, pero vamos a ver si podemos llamarlo vía telefónica y lo vemos por imagen a través del Skype. Sí, yo digo, esta es una solución. Le comento a mi equipo que podemos implementar para escuchar lo que tiene que decir. Ayer el gobierno interino de Juan Guaidó presentó informes sobre derechos humanos en este encuentro virtual con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Allí expresaron varios representantes, incluyendo Guaidó y el propio Humberto Prado que nos acompaña, que la impunidad reina en Venezuela ante los delitos sistemáticos que comete el régimen de Nicolás Maduro. Representantes del gobierno encargado, estoy leyendo nota de Diario de las Américas de Venezuela, entregaron este lunes el informe anual 2020 sobre la situación de derechos humanos en Venezuela a la Organización de Estados Americanos, el cual será también remitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para la investigación que se lleva adelante, en medio de la fase de examen preliminar. Lo de la investigación llegará después. Todo parece indicar que es muy probable que esto ocurra, que se abra la investigación, pero de momento estamos en examen preliminar. No sé si mi equipo, digamos, podemos escribirle al señor Prado o tratar de comunicarnos, insisto, vía telefónica. Humberto Prado, ¿me escucha usted? Sí, perfecto. Buenos días, María Alejandra. Un abrazo grande. Ahora sí me escucha él, qué fortuna. Bueno, yo le pediría detalles acerca de este informe que presentaron en reunión virtual con el secretario general de la OEA en torno a los derechos humanos en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno,
Ayer presentamos ese informe tan importante que consta de 525 páginas, pero hicimos un resumen ejecutivo de 5 páginas nada más, que está constituido por 5 bloques. El primero, que tiene que ver que Venezuela, ante los sistemas internacionales como el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y el Sistema ONU, además de los derechos civiles y... Perdimos comunicación telefónica. Me va a permitir, Humberto Prado, vamos a tratar de resolver en medio de esta circunstancia la situación de servicios básicos de nuestro país, el contacto. Lo estábamos escuchando perfectamente a través del teléfono, pero perdimos comunicación, lo vamos a volver a llamar. Le ruego no se retire para escuchar de viva voz lo que está contenido en este informe. Efectivamente, él decía, se presentó ayer un resumen ejecutivo, tiene más de 500 páginas, el documento elaborado para el año 2020, que, bueno, entre otras cosas, habla acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país e intenta colaborar, decía el propio Humberto Prado ayer en su intervención, con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en este proceso, en este examen preliminar que está abierto en una tercera fase sobre a su vez, entendemos, esto se entregó a los representantes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que estén al tanto de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Ya lo vamos a volver a llamar, espero que él me escuche, que no se retire. La Comisión Presidencial, y sigo leyendo Diario de las Américas, documentó 232 detenciones arbitrarias y confirmó estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, equivalente a 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas. Indicó el informe que esto se suma a las más de 2.500 ejecuciones extrajudiciales registradas a nivel nacional por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Destacó el documento que el 69% de las detenciones en casos de trabajadores de la prensa fueron detenciones clandestinas y, por lo tanto, posiblemente ilegales o arbitrarias, mientras que solo 31% estuvieron acompañadas de procesos judiciales. El informe se refiere también a los derechos económicos y sociales. En fin, es un documento, insistimos, que tiene más de 500 páginas, estructurado en 5 capítulos, como lo explicaba Humberto Prado. A ver si él me escucha a mí. ¿Me escucha, Humberto Prado, me escucha? Sí, te escucho. Hola. Ah, perfecto. Entonces, lo escucho, le doy la palabra. He estado resumiendo, digamos, lo que publicaba la prensa, portales informativos sobre lo que ocurrió ayer. Le pediría mayores detalles acerca de lo ocurrido en el año 2020, es decir, el año pasado, en plena pandemia de coronavirus, en materia de derechos humanos, lo escuchamos. Sí, cómo no. Bueno, como te decía María Alejandra, estos 5 bloques contienen todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DECA, los grupos vulnerables, donde está todo lo que tiene que ver la situación de las personas privadas de libertad, los adultos mayores. Usted tiene que colocar el micrófono de Skype en mute, en silencio, para que a ver si no hace feedback, señor Prado. Ahí va. Ahí está. Está en silencio. Como te decía, estos bloques están muy bien estructurados, que tienen que ver con el sistema internacional de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, ambientales y económicos, que son conocidos como DESCA, y los grupos vulnerables, donde están las personas privadas de libertad, los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas LGTB, género, pueblos indígenas, y además de ello un punto. Comunicación. Si me parece, mi equipo, vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso volvemos solo teléfono, porque me parece que no vamos a poder hacer las dos. Se hace feedback la conexión telefónica con el Skype, solo teléfono con Humberto Prado, para que él termine de contarnos con lujo de detalles el contenido de este informe y las expectativas que tienen en torno a lo que puede ocurrir sobre el caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras menos. Por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando de los derechos humanos, luego la declaración de Tarek William Saab este fin de semana y lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional. Nos acompaña Humberto Prado. Le doy la palabra para terminar su intervención sobre lo que se presentó ayer y agrego lo siguiente. Quisiera su reacción sobre esa declaración que vimos este fin de semana el fiscal designado por la constituyente, estableciendo quizás nuevos delitos y acusaciones en el marco de casos que están perfectamente documentados por la misión de determinación de hechos y que ya se encuentran en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, tres cosas muy rápidas, María Alejandra, y te agradezco la insistencia para poder conversar. Yo creo que ellos están simplemente haciendo el trabajo que saben hacer, que lo puedo calificar de entapelar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No, vamos a tener así como nosotros. Y ese sonido es imposible, la audiencia tampoco, yo me imagino que les pasa absolutamente lo mismo. Entonces, así, perfectamente, solo por teléfono. Adelante, señor Prado. Gracias, adelante. No, yo creo que hay tres cosas muy importantes en esto. Uno, donde ellos están como en otros, como ha sucedido con otros países, caso Myanmar, donde ellos están empapelando a la Fiscalía, tratar de engañar tanto a la Fiscalía como a la comunidad internacional, en este caso
el Sistema Universal de los Derechos Humanos, a la FACT-FADIMISIO y a la Oficina de la Alta Comisionada y a los diferentes mecanismos, de manera de estos cambios que tienen. Tenemos problemas con el teléfono, lo sé. Sé que el tema de las líneas es un problema. Bueno, figura el tema de servicios básicos, siempre lo comento, en el informe de Michelle Bachelet, y creo que también en el informe que presentaron ayer en la OEA, en esta reunión virtual. Vamos a tratar de establecer contacto para cerrar y que termine el señor Humberto Prado, y le agradezco su gentileza, la idea. Pero es una situación que conocen los organismos internacionales. Habrá que ver si esta estrategia, como decía Rafael Parelli, al régimen venezolano le da algún resultado. En nuestra opinión, creemos que no. Si ustedes leen, y los he invitado a leer el les decía que la determinación de hechos, conformada por expertos que han colaborado con la Corte Penal Internacional, ellos documentaron perfectamente lo que, digamos, lograron ver y recabar, incluso fuera de Venezuela, del territorio nacional, porque las autoridades han decidido no permitirles el ingreso a nuestro país, cosa que figura prácticamente en las primeras páginas, más de 400 en su momento, este informe brutal, durísimo. Allí ellos hacen unas recomendaciones, es prácticamente el último extracto del documento, recomendaciones a la comunidad internacional. Primero, asegurar que la futura cooperación en materia de seguridad y las transferencias de equipo policial y militar estén supeditadas a que Venezuela se comprometa a garantizar que sus fuerzas de seguridad cumplan sus obligaciones internacionales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Eso, bueno, como primera cosa. Los estados deberían, punto 63 de las recomendaciones, los estados deberían considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y crímenes identificados en el presente informe de conformidad con su legislación interna pertinente. Esto habla de la justicia universal, más allá de lo que decida o no la Corte. Ellos recomiendan encomendar por medio del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General nuevas investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes destacados en el presente informe. Y que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, creo que esto es lo más contundente, tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la misión y a los que están bajo su consideración, de manera que esto no quede impune. Habrá que ver qué ocurre, pero da la impresión que este informe tan contundente, tuvo un impacto, al igual que la presión de distintos estados que han pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanzar en el caso de Venezuela. Por eso probablemente lo que ha ocurrido con el examen preliminar y otra vez la actitud de las autoridades venezolanas, como lo que vimos este fin de semana, digamos, para transmitir una idea de que se están investigando las cosas, pero lo cierto es que si usted lee el informe de la Misión de Determinación de Hechos, que es extenso, insisto, que es durísimo, que es complejo de leer, porque, digamos, si usted ha vivido como nosotros la situación en Venezuela, la tragedia, sobre todo en materia de derechos humanos, probablemente incluso se vaya en lágrimas en algunos casos, porque es que es muy duro lo que ha ocurrido y lo que figura en este documento, pero el comentario viene porque allí se mencionan algunas personas y es la novedad.
Y efectivamente se menciona la cadena de mando, no solo a los funcionarios que de pronto están señalados de cometer torturas o detenciones, ejecuciones extrajudiciales y tantos crímenes que figuran allí, sino también, digamos, aquellos que dieron las órdenes. Que estaban además bajo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, está perfectamente documentado en el informe. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, en medio de las dificultades técnicas que hemos tenido el día de hoy. Lo hacemos a nombre de Jaime Estaras de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Uli Charcaya, en la producción Marilia García, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR